enfocada hacia el futuro. Entonces, hablar del pasado puede ser que les resulte ofensivo, ¿no? Puede ser que les resulte ofensivo. Por eso es preguntas en sabiduría. Las preguntas en sabiduría normalmente están en eso, orientadas hacia el futuro, ¿no? Eso es. Segundo, estas preguntas poderosas en sabiduría tienen que estar orientadas para la acción y la reflexión. Entonces la pregunta no es para acusar, no es para encontrar culpable, no, sino que esta pregunta poderosa te lleva a tomar acciones, a decir, esto es lo que voy a hacer, y también a reflexionar, a pensar. Eso es, está orientada para la acción, está orientada para la reflexión. Por otro lado, también estas preguntas están orientadas para la solución y para lograr objetivos, ¿no? O sea, la pregunta tiene que buscar solución, porque la persona está viniendo con un problema. Entonces, la idea no es tanto buscar culpables de lo que pasó, sino más bien cómo salimos de esto. Entonces, cómo estas preguntas ayudan para que la persona encuentre una solución o, por lo menos, pueda haber objetivos. Es decir, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿No? Y por otro lado, estas preguntas tienen que llevar a una autorresponsabilidad. Tienen que llevar hacia una autorresponsabilidad. Que la persona se haga responsable de lo que está decidiendo, de sus acciones y de lo que está ocurriendo, ¿no? Nadie es responsable, más. ¿Qué piensan? Esas son las preguntas poderosas, porque después otras preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo? ¿Por qué? Y demás, o sea, es pasado, ¿no? O quién crees que es culpable, no, o sea, cómo esta persona asume responsabilidad, qué opciones ven, has pensado en esto, qué has intentado hasta el momento, qué otras opciones crees que hay, qué harían otros en tu lugar, ¿no? Entonces esas preguntas le empiezan a hacer pensar a la persona. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las buenas preguntas, ahí están. ¿Qué son buenas preguntas? Las buenas preguntas nos hacen pensar. Nos hacen pensar. Las buenas preguntas también va a haber buenas respuestas. Las buenas preguntas también van a producir una acción real. Las buenas preguntas van a generar nuevas posibilidades, lo que no estaba logrando ver. Las buenas preguntas van a crear espacios para la flexibilidad. Las preguntas poderosas generan respuestas poderosas también. Las preguntas de sabiduría producen respuestas sabias también. Por eso las preguntas hay que prepararlas con anticipación, ¿no? Es bueno preparar con anticipación nuestro discurso, lo que vamos a preguntar. Porque las preguntas poderosas en sabiduría muy raras veces van a salir de ese momento. Es bueno preparar esas preguntas para saber si están cumpliendo ese filtro de ser preguntas poderosas en sabiduría. ¿Por qué evitar el por qué?
preguntas de tipo ¿por qué? ¿Por qué deberíamos evitar el por qué? Preguntas que comienzan ¿por qué? Normalmente no son preguntas poderosas en sabiduría. O sea, si tu pregunta va a empezar ¿por qué? Ya no es PPS, ya no es pregunta poderosa en sabiduría. ¿Por qué? Las preguntas ¿por qué? Facilitan la justificación. O sea, cuando preguntas ¿por qué pasó esto? ¿No? ¿Por qué tuviste que hablar? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué le hablaste? ¿Por qué fuiste? O sea, estas preguntas ¿por qué? Van a facilitar la justificación. Va a decir, porque me sentía sola, porque no había con quién hablar, porque me sentí débil, o sea, justifica, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las preguntas ¿por qué? Parecen acusar. Parecen acusar, ¿no? Las preguntas ¿por qué? Tienden a acusar. Tercero, las respuestas se enfocan en el problema. El por qué se va a enfocar en qué? En el pasado y no en el futuro. Entonces, por eso no es una pregunta poderosa en sabiduría, no es un PPS. Porque la pregunta poderosa en sabiduría se enfoca en el futuro. Entonces, no es recomendable usar ¿por qué? Porque tiende eso a justificar, además que tendemos a acusar, y por otro lado, el por qué tiende a enfocarse en el pasado y no en el futuro. ¿Por qué usted no tomó las medidas necesarias para evitar esto? Busque siempre que sea posible sustituir las preguntas con por qué, con preguntas con el qué, ¿no? Entonces, en vez de decir por qué, lo que podemos hacer es usar el qué. ¿Qué? A ver, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Convertir. En vez de decir, ¿por qué usted está actuando de esta forma? ¿Por qué? Lo que podemos preguntar es, ¿qué sentimientos, pensamientos te llevan a actuar así? Ya no es tanto así como que le estás acusando, ¿no? Ya no. Aquí, ¿por qué esto es importante para usted? Sería, ¿en qué contexto cree usted que es difícil? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué ha hecho usted que hace que esto suceda? Son otras maneras de poder convertir el por qué en qué. Ahora, vamos a convertir estas en qué. ¿Por qué tomaste esa decisión? A ver, ¿quién quiere convertirlo en qué? Podría ser como, ¿qué te llevó a hacer esa decisión? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Ya. ¿Qué más? A ver, otra forma. A ver, ¿qué pensamientos te hizo actuar de esa manera? ¿Qué pensamientos te llevaron a actuar de esa manera? Ya, puede ser. Está bien. La segunda, ¿por qué crees que debe ser así? ¿Por qué crees que debe ser así? Vamos, chicas. A ver, pastor, ¿crees que hay otra manera? Exactamente, ¿no ve? O sea, le hace ver el futuro, le amplía, en vez de por qué debe ser así. ¿Por qué te sientes de esta manera? O esto otro más fácil. ¿Por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso? Tal vez, pastor, ¿hay algo que puedas hacer? Hay algo que puedes hacer, claro, amplía. Y además está enfocado al futuro. Y no estás acusándolo. Otra. ¿Por
qué no hiciste eso? O esto otro, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué otras respuestas podría haber? ¿No? ¿Qué otras afirmaciones podría existir? Le amplías, en vez de acusarlo, le amplías. ¿Qué otras opciones hay? Entonces, en las preguntas poderosas normalmente no usamos el por qué, sino si queremos usar el por qué hay que convertirle en qué, porque el por qué pierde que se convierta en una pregunta poderosa. Muy bien, éxito sería. ¿Alguna duda? Vamos a trabajar ahora en grupos. En grupos vamos a usar preguntas poderosas para una muchacha de 16 años que está embarazada, no saben sus papás aún, vienen a buscarte y te dicen, estoy embarazada, mis papás no saben, tengo 16 años, estoy en colegio. Entonces vas a hacerle preguntas poderosas en sabiduría respecto a la situación en que está. Por lo menos vamos a trabajar mínimamente unas 5, hasta 10 preguntas podemos hacer, ¿ya? Preguntas poderosas en sabiduría. No se olviden cuáles son las condiciones para que la pregunta sea una pregunta poderosa en sabiduría. Tiene que estar orientada al futuro, orientada especialmente para la acción y reflexión, orientada para la solución de objetivos, orientada para la autorresponsabilidad, no empieza con por qué, y otro, no se responde con sí o con no. O sea, no tiene que responderse con sí o con no esa pregunta. Las preguntas poderosas en sabiduría no se responden con sí o con no. Y también dijimos, no empiezan con qué. Listo. Entonces, vamos a trabajar en hacer 5 a 10 preguntas para este caso que les he dicho. Es una muchacha de 16 años, está embarazada, sus papás aún no saben, está en colegio. Y vamos a hacer preguntas de 5, mínimo 5, máximo 10 preguntas. Les voy a dividir entre 3, algunos 2 o 4 por total. Vamos a tener 15 minutos. ¿Ya? Buenas preguntas. Y después de eso me lo van a enviar al grupo con los nombres de los que han participado. Si no han participado, no pongan su nombre. ¿Ya? Solo de los que han participado. Hay 2 opciones. Una opción es que lo escriban en papelito, sacan una foto, me lo envían al grupo. La otra, si trabajan en computadora, una captura y lo envían al grupo con sus nombres. ¿Ya? No se olviden poner sus nombres de los que están participando.
Muy bien. Vamos a tener 15 minutos para trabajar en grupos. Y después de eso, les voy a distribuir el trabajo que vamos a hacer, el trabajo final. ¿En qué consiste? Voy a explicarles en qué consiste el trabajo final. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a los grupos. Tres. Grupos. Otro vamos a hacer. Tres grupos más. Ya, tres grupos nos vamos a hacer. Tres grupos. Ya. Vamos a darnos 15 minutos. Ya, entonces se van a ir a sus grupos, ¿ya? Ya. Casada, sus padres no saben y creo que está hablando con alguien, algo así, ¿no? Así era, ¿no? Sí, algo así he escuchado. Hola hermanos, disculpe, me fui a la ducha, si no. ¿En qué consiste la tarea? Van a disculpar. Hola, Oli. Tenemos que elaborar 10 preguntas. El contexto, ¿no? Nos dijo, es una chica embarazada que no saben sus padres y está hablando con alguien que se diga, en este caso con nosotros, y tenemos que hacer 10 preguntas como las que nos enseñó. Inviten al Oscar más, pues. ¿No ve?
Ya. Eh, solo, ¿cómo dices? La chica está embarazada y no saben sus padres, ¿no ve? Sí, tenemos que hacerle 10 preguntas como las que nos enseñó. Um, Y no debemos empezar por qué. ¿Con ¿por, por qué? por qué pasó esto? ¿No? ¿Por qué nos has hecho esto? Así. ¿Por qué no te cuidaste? No sé. Ya. A ver. eh, mm, ¿Alguien haría el papel de chica? Así, no, 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 no sé. Para entrar en No, pero hagan contexto. preguntas. Por ejemplo, nos dio, ¿no ven? Una... Ahí está, a ver, ¿dónde está? Nos dio ejemplos de preguntas. Decía, las buenas preguntas nos hacen pensar. Las buenas preguntas producen buenas respuestas. Entonces, podríamos hacerle una pregunta como, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿No ve? Obvio, mal me siento, te va a decir. ¿O qué? ¿O qué estás pensando ahora? Sí. Ay, pero entonces hagan preguntas, chicos, porque se va a ir el tiempo y ¿quién va a hablar? Y ya. La primera sería, voy a lanzar yo y piensa en una. ¿Qué crees que podrías hacer ahora? Ya. A ver, no, está mal esa pregunta. Ya, Jerry, dale. Jerry se nos fue. Pero tú, ¿qué pregunta? A ver, una. Mm, Estoy aquí, pero voy a pensar. Tal vez otra sería, ¿cómo crees que te puedo ayudar? O si no sería, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí, esa está mejor. Directamente, sin que puedo hacer algo por ti, nomás. ¿O no? A ver. Ah, está bien. Porque eso es lo que el pastor ha hecho, así con qué ha hecho. Ya. Mm, Orientadas para la autorresponsabilidad, dice. Entonces, am, ¿cómo podrías decirle a tus padres? ¿Puede ser? mm, Recordemos que no saben sus padres. sí, está bien, dale. Porque son 10 y ya pensamos en 3. Por eso, ponle nomás eso. Creo que aquí está, o sea, tenemos que preguntarle cómo se siente la persona, porque, o sea, estamos diciendo, directamente hemos dicho, am, ¿qué crees que podrías hacer ahora? O sea, preguntémosle a la chica, ¿no? ¿Cómo se siente? O tal vez está conforme, o tal vez está feliz, o tal vez solo está con miedo, o tal vez incluso está pensando hacer algo malo, ¿no? Así que necesitamos preguntarle cómo te sientes, o estas no sé, a ver, pero algo así. Necesitamos saber.
pienso yo. A ver, esta situación difícil para ti sería, ¿cómo sería? Entonces, por esta situación, o qué piensas de esta situación. Ay, no sé, ¿cómo te sientes con esta situación? Mejora, si puede. Llevamos 4 y tenemos 5 minutos. Una pregunta tal vez. ¿Qué están pensando hacer? Porque yo creo que tiene su pareja, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Entonces primero preguntémosle de su pareja, pues. Y después, ¿qué están pensando hacer? Tenía una pregunta, se me ha ido. Uno bien genial. A ver cuál. Entonces, ¿qué dice tu pareja de esto? No sé. Sí, está mejor eso está mejor. Ya, 7. Tal vez la pregunta 2 sería, ¿cómo podrías afrontar ahora esto o algo así? No sé, a ver. Las moneditas, Se va a acabar el tiempo. ¿Alguien más? ¿Algo? 3 preguntas más, chicos. ¿Qué están pensando hacer? Tenemos que llamarle igual a la reflexión, así que ¿qué preguntas para hacerle reflexionar podemos hacerle? Porque dice, las buenas preguntas están orientadas a la autorresponsabilidad, dice. O sea, la chica tiene que saber que tiene la responsabilidad de hablar con sus padres, de enfrentarlo. Entonces, ¿qué pregunta le podemos hacer para que sienta eso? La autorresponsabilidad. algo referido a su hijo, no sé de cuántos meses estará, así, ¿no? Ah, mm, Ya, compartir. ¿Cuál será su nombre? Mentira. Eh, mm, sí, ¿qué quieres hacer con tu hijo? Algo así. A ver, formular así. Okay. Y si le preguntamos aquí, después de qué puedo hacer por ti, ¿qué, qué crees que dirían tus padres de esto? Así. Sí, o cómo reaccionarían tus... Como es una chica que no saben sus padres y tiene miedo, podrías decirle, ¿crees que toda esta situación tiene solución? Ah, bien. ¿Crees
que esta situación tiene solución? ¿Y qué harías al respecto? Así, ¿no? Y aquí pone ya está eso, ¿no? Oye, faltan dos. Eh, mm, ¿Quiénes crees que son los responsables de lo ocurrido? ¿Me escuchas? Hola. Sí, sí. ¿Quiénes crees que son los responsables de lo ocurrido? Eso llevar a Ah, ya. ¿Quiénes crees que son? los responsables. Ay, no sé, un poco confrontante, pero los redes. El último, chicos, el último. Invéntate uno, apura tú. Se va a acabar. No, ya 56. Ah, apúrense, apúrense. Unito. Ah, Jerry. A ver, ¿qué harían tus papás si se enteran? no creo que ya está eso. Mm. Entonces, ¿quién, quién ¿A dónde quieres acudir para que esto se solucione? ¿Me escucha? ¿A dónde quieres acudir? Pastor, lo subimos ahorita las preguntas. Pueden hacerlo después, pero quiero que me compartan. Ah, ya. Vamos a empezar con el grupo 1, que está Jerry, Orlando, Verónica. ¿Quién va a compartir las preguntas? ¿Quién va a leernos? Si quieren compartir pantalla, también pueden hacerlo. Ahorita, pastor, un momentito, ya le vamos a compartir. Lo comparto, pastor. Ya. ¿Se ve? La pantalla no. Lo estoy compartiendo, pastor. Aún no se ve, te avisamos cuando se vea, pero no se mira nada. Bueno, pastor, mejor lo leeré, pastor. Ya. Ya. La primera pregunta dice así. ¿Cómo te sientes con esta situación? Segundo, ¿qué crees que podrías hacer ahora? 3, ¿qué puedo hacer por ti? 4, ¿cómo crees que reaccionarían tus padres? 5, ¿cómo podrías decirle a tus padres? 6, ¿qué dice tu pareja de esto? 7, ¿crees que esta situación tiene solución? 8, ¿qué están pensando hacer? 9, ¿quiénes crees que son los responsables de lo ocurrido? 10, ¿cómo quisieras decírselo a tus padres? Ya. Ya se ve Ahora la sí estamos pantalla. logrando ver. A ver, ¿qué piensan los demás? ¿Todas son PPS? ¿Están orientadas al futuro? ¿Llevan a la reflexión? ¿No se responden con sí o con no?
No empiezan con por qué. Pero el futuro. ¿Qué puedo hacer por ti? Ya. ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Qué puedo hacer por ti? Es una TPS. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿La pregunta es para el grupo, pastor, o para todos? Para todos, para todos. A ver, tal vez se puede sentir un poco ofendido, ¿no? Porque obviamente ya el aconsejado está viniendo a pedir consejo y preguntarle qué puedo hacer por ti es como decirle, eh, no sé, pero creo que sería un poco incómodo preguntarle qué puedo hacer por ti. ¿Cómo podría ayudarte? Tal vez, ¿no? ¿Cómo podría ayudarte? De todas maneras, las preguntas siempre las hacen responsable a uno, ¿no? La idea es que no asumamos su responsabilidad, entonces habría que cuidar eso. Que esta pregunta, no te, por ejemplo, que te diga, mira, quiero que tú hables con mis papás, no yo. Como que te haces responsable, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero que hables con mis papás, me van a matar a mí. A ti no. Entonces, no sé si nos involucramos ahí demasiado. ¿Cómo crees que reaccionarán tus padres? ¿Ayuda eso? Esa pregunta. ¿O no? Yo creo, pastor, puede ser que en vez de ayudarlo, puede ser que tenga más susceptibilidad a martirizarse más, pastor, en lo que podría ocurrir, o sea, aunque no vaya a ocurrir tal vez, podría pensar muchas cosas, pastor. Ese es el problema, eso es cierto. Por otro lado también, pastor, pero le llamaría a la reflexión, ¿no? A pensar un poquito a la responsabilidad que tiene la persona, ¿no? No directamente, ¿no? Decirle, debe decirle a tus padres o algo así. Solo, ¿no? ¿Cómo crees que reaccionaría? Algo, ¿no? Porque en algún momento lo va a afrontar. ¿Cómo crees que reaccionarán tus padres? Tal vez la pregunta puede ser, pastor, ¿ya hablaste con tus padres acerca de esto? Digo, ¿pensaste en hablar con tus padres acerca de este tema? Entonces ahí ya va, creo que Solo que la pregunta poderosa no se responde con sí o con no, ¿no? ¿Pensaste? ¿Ya hablaste? Sí, no. Entonces, había que siempre la pregunta ver cómo le lleva la reflexión, ¿no? Que le lleva la reflexión. ¿De qué manera pensaste o qué opciones evaluaste para hablar con tus papás? ¿De qué manera les darás a conocer a tus papás? ¿No? ¿De qué manera les darás? Entonces, a ver, ¿no? ¿Cuál crees que es la manera más apropiada para que tus papás se enteren? ¿No? ¿De qué manera no te matan? Muy bien. ¿Qué dice tu pareja de esto? ¿Sí? ¿Qué dice tu pareja de esto? Dice que aborte. Que somos muy chicos.
¿crees que esta situación tiene solución? Ucha. Ujú. Ahora, ahí las respuestas sí o no, ¿no ve? Entonces las preguntas poderosas no se responden con sí o con no, sino y no sé si realmente lo que se quiere es solución, porque solución más bien es cómo minimizamos, ¿no? Cómo le ayudamos. Solución no sé qué es. ¿Cuál es la manera más apropiada de salir de esta situación? Podría ser otro, ¿qué caminos, qué opciones de salida existen? Alguna cosa así, ¿no? Ya se está pensando, está relacionado con la otra. ¿Qué están pensando hacer? Interesante esa pregunta. ¿Qué están pensando hacer? ¿Quiénes creen que son los responsables de lo ocurrido? No sé si ayuda eso. Un poco podría llevar a querer, yo no quería, ¿no? Él siempre me ha insistido. Entonces, ¿cómo quisieras decírselo a tus padres? ¿Qué creen? ¿Estas preguntas le van a ayudar a tener mayor claridad, a salir así como que, wow, sí, ya tengo, estoy más tranquila? ¿O va a salir así, no, me quiero morir, me voy a suicidar, así? Ya. Muy bien, gracias por compartir. Vamos a ir ahora con el siguiente grupo. Abimael, Eulalia, Oscar, Zené. Lo presentamos, pastor, también, para leer. Ya, preséntalo. Claro que hemos hecho, pastor. ¿Si puedes ampliar? Pastor, un poco más grande. Sí, un poquito más grande. ¿Se puede ver, pastor? ¿Mejor? Sí, sí. Lo que hemos escrito, pastor, son 7 preguntas. Espero que estén bien. Dicen, ¿qué pasaría si se enterasen tus papás o si les avisares a tus papás? Otra pregunta que hemos buscado es, ¿qué ha hecho usted para que sus padres no confíen en ti o en usted? ¿Hablaste de este tema con alguna otra persona? ¿Hablaste con su papá del bebé y qué dice? ¿Qué piensa usted acerca de su situación? ¿Cómo piensas contar este tema a tus padres? ¿Qué piensas hacer con tus estudios? Es lo que hemos hecho, pastor. Ya, a ver, son PPS. La pregunta, ¿qué pasaría si se enterasen tus papás? Ya, sí, le lleva a reflexionar, está enfocada en el futuro, no se responde con sí o con no, no es por qué. Segundo, ¿qué ha hecho usted, qué has hecho para que tus padres no confíen en ti? Ahí estamos partiendo de un supuesto, ¿no? Mis papás no confían, no sabemos eso. Estamos partiendo de que eso, en algún momento de la conversación dijo, mis papás no confían en mí. Entonces, ¿qué has hecho para que tus padres no confíen en ti? Además es un poco acusatorio la pregunta, ¿no? Y dijimos que la idea no es tanto que la persona se sienta acusada. ¿Hablaste de este tema con alguna otra persona? Sí. Recuerden que no se responde con sí o con no, ¿no? Sí, entonces, hablaste con su papá del bebé y ¿qué dice? Bueno, ahí sí ya el qué dice ayuda, ¿no? Porque te va a decir sí, ya sabe, y dice que aborte. ¿Qué piensas acerca de tu situación? Pienso que estoy chao. ¿Cómo piensas contar este tema a tus padres? ¿Ya? ¿Qué piensas hacer con tus estudios?
Ya. A ver, las preguntas poderosas dan luz, ¿no? Entran. Las preguntas poderosas hacen ver lo que no está viendo. Estas preguntas van a ayudar a ver lo que no está viendo, a responder lo que parecía que no tenías respuesta, a encontrar luz. Se enfoca en el futuro. ¿Qué piensan? Puede ser, ¿no? Ya. Gracias. Vamos a ir al otro grupo, al último grupo, que es de Lady, Lourdes y Margarita. No sé quién quiere compartir. Pastor, un par de segundos, por favor. Sí, sí, no te preocupes. Pastor, bueno, las preguntas que habíamos encontrado son, ¿qué puedes hacer para lograr el apoyo de tus familiares? Luego, ¿cuáles son tus miedos? Y la tercera pregunta, ¿cómo crees que esto te afecte más adelante? La cuarta dice, ¿qué acciones crees que debes tomar a partir de ahora? La quinta, ¿cómo piensas que actúen tus líderes? Me gustan las preguntas. A ver, ¿qué puedes hacer para lograr el apoyo de tus familiares? Interesante. Esa es muy buena pregunta. Está buscando ya soluciones, ¿no? Y está haciendo ver lo que no va a ver, no está logrando. ¿Qué puedes hacer para lograr el apoyo de tus familiares? ¿Cuáles son tus miedos también? Para desahogar tus miedos. ¿Cómo crees que esto te afecte más adelante? Ahí está, le hace pensar en el futuro. Ahí tal vez una pregunta después sería, diremos, me va a afectar, ¿cómo crees que te afecte más adelante? Va a decir, seguramente mis papás me van a echar de la casa, voy a tener que dejar la escuela, ¿no? O tal vez me obligan a casarme. Entonces te va a poner los problemas. Entonces ahí tal vez habría que buscar qué alternativas de solución existen a los efectos que va a tener esto, ¿no? Entonces ya decir ahora, a ver, en el caso de que te echaren de la casa, ¿qué opciones hay? Me iría con mi tía, tendría que ir a trabajar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué opciones hay? En el caso de que te obligan a casarte, ¿qué opciones hay? ¿No? Entonces, parece bien. ¿Qué acciones crees que debes tomar a partir de ahora? Eso es muy buena pregunta, porque le invita a la acción, ¿no? Mire, la pregunta 3 le lleva a la reflexión y la pregunta 4 le invita a la acción. Muy bien, me gustan, muy buenas preguntas. No sé si alguien quiere decir algo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido? ¿Es sencillo?